Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Bueno, se acerca la Feria del Libro, ya en Madrid ya la feria casi se está montando y yo tenía mucho interés, no solo por la feria, sino porque tenía interés personal en traer a un editor con el que yo he trabajado muchos años, que me une una relación larga y muy afectiva y que en este momento es el responsable, el director literario, creo que es exactamente el cargo, de no ficción de Plaza y Janés y Aguilar. Tengo conmigo a David Trías. Hola David, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿qué tal? Un gusto acompañarte y gracias por la invitación. No, bueno, es que me apetece muchísimo que cuentes porque tú ya sabes que los editores tenemos un poco de misterio en cuanto a nuestro trabajo. La gente normalmente no sabe muy bien lo que hacemos. O sea, sabe que por nuestras manos pasan libros, pero muchas veces no saben exactamente cómo funciona. En el caso de David es muy interesante porque él también ha trabajado siempre en un gran grupo. Nada menos que en Penguin Random House. Cuando yo le conocí, aquello no era Penguin Random House, sino era, creo recordar, Bertelsmann y luego Random House. Y entonces se ha mantenido allí, tiene una enorme responsabilidad dentro de ese grupo, tiene una gran experiencia porque ya han pasado los años y como digo, además yo estoy muy orgullosa porque creo que yo fui la persona que le animé en su momento a dedicarse a la edición y bueno, no me he equivocado porque aquí lo tenemos a David no sé cuántos años después y triunfando. Así que David, nos tienes que contar muchísimas cosas hoy. Bueno, pues nada Carmen, encantado de contártelas y de contárselas a todos tus oyentes. Y bueno, estaba pensando, creo que son 28 años los que ya llevo en el sector editorial. Empecé en el departamento de comunicación. Correcto. Buscaban a alguien para que fueran a recoger a los autores internacionales que venían a Madrid y me decían, nada, pues tienes que ir al aeropuerto, recoger al autor, darle un poco de conversación, acompañar al hotel y sin más. Bueno, evidentemente ese no era el trabajo únicamente y ahí empecé yo a trabajar en Plaza Janés, en efecto, y en el departamento de comunicación, que estaba yo solo en Madrid. Hasta que llegué yo. Hasta que llegaste tú como editora, como directora literaria y removiste todo lo que era Plaza Janés entonces, porque bueno, es muy interesante también a nivel editorial, los dos grandes grupos editoriales están asentados, o la casa madre la tienen en Barcelona. La tenían y la siguen teniendo, que es el Grupo Planeta y lo que es ahora el Grupo Penguin Random House. Y en aquella época, pues Plaza Janés era una pequeña delegación que teníamos en Madrid y había una editora, que eras tú, y había una persona o un chico para todo, o un chico de prensa que era yo. Y luego tuve la oportunidad, en efecto, de dar el salto a ser editor, que me la diste tú. Y bueno, creo que tú y muchos compañeros me decían, el mundo de la edición es un veneno. Es como un veneno, como una droga. Y esto o te engancha o no te engancha. Es verdad. ¿Verdad? Y eso lo descubrí enseguida. Yo no sabía muy bien cuál iba a ser mi vocación, mi trabajo, porque bueno, pues como todo joven estaba un poco despistado, un amante de la literatura y del cine como era mi caso, pero tampoco sabía muy bien lo que era ser editor y demás. Y en efecto, a los pocos meses de trabajar en el mundo editorial, lo tuve clarísimo, Carmen. Tuve clarísimo que esto si era... yo te vi madera. Sí, y además sí. me vi un poco reflejada porque yo empecé en el mundo editorial también. Bueno, yo sí soy periodista, tú hiciste historia del arte además, ¿no? Con lo cual no tiene nada que ver. Pero bueno, esto es un arte al final, con lo cual todo va por ahí. Pero en mi caso yo empecé también en prensa. Es verdad. Y creo que el editor tiene que tener... o tenía que tener, yo creo que ahora tiene que tener otras cosas, pero en ese momento el componente de saber cómo se manejan los libros con la prensa, Correcto. de cómo vas a vender
el libro a la prensa, es muy importante tener eso en la cabeza. Totalmente. Y yo cuando llegué allí, que por cierto, efectivamente, estabas tú solito y en otro sitio y montamos ahí un pequeño... Bueno, hasta que al final ya aquello se convirtió en un sitio Sí, sí. con peso, pero al principio era muy pequeño. Fue una etapa muy bonita porque montar algo y empezar desde Madrid a tener un poco de espacio frente al gran grupo. Tú ibas a Barcelona y el edificio era imponente, En efecto. un edificio impresionante, el que sigue siendo, Claro. en Travesera de Gracia, pero en Madrid pues fuimos un poco al principio ocupas de la editorial Debate. Después usurpamos el piso de Círculo de Lectores. Correcto. Y bueno, y ahora tiene el grupo un espacio también muy, muy importante y muy bonito y muy atractivo en la calle Luchana. O sea que ha sido una evolución y el peso en Madrid ha ido ganando tanto para Penguin como para Planeta, que también... Es que claro, era muy importante y sigue siendo muy importante, en efecto, aunque la casa madre esté en Barcelona, donde se mueve un poco todos los grandes temas, es en Madrid, a nivel periodístico, como decías, a nivel mediático, a nivel de todo tipo. Aquí están la mayor parte de los autores también, claro. grandísimas librerías, ahora en efecto, como decías, la Feria del Libro, bueno, evidentemente es un epicentro brutal y súper importante. Ahora Penguin ha crecido una barbaridad, por supuesto, Planeta también ha crecido, se han consolidado los dos grandes grupos, está todo bastante más polarizado que entonces, pero bueno, sí, son 28 años de muchos cambios personales y vitales, pero la pasión que tenía entonces y la ilusión que tenía entonces la sigo manteniendo, Carmen. Y eso, mira, eso es una suerte que he tenido, Sí. porque en la vida a veces tienes tropiezos y a veces te equivocas, pero mi relación con el mundo editorial sigue siendo una bonita historia de amor. Me gustan los libros, me siguen gustando los libros, sigo gozándolos, sigo emocionándome cuando recibo los primeros ejemplares que me mandan de imprenta, me siguen interesando las cosas que me cuentan los autores, me sigo ilusionando con los proyectos que pongo en marcha, sufro, evidentemente, como toda relación intensa, sufro, gozo, pero la verdad que a los que nos gustan los libros, y yo siempre digo que la mayor parte de la gente que trabaja en el mundo editorial, aunque hagas libros de cocina, aunque hagas libros técnicos, lo normal es que tu bagaje sea tu amor por la literatura. Tú eres una gran lectora, yo soy un lector apasionado. De joven pasé muchas horas leyendo y al final esas horas, ese bagaje es lo que nos ha ido formando y conformando, ¿no? Y al final eso es muy importante, porque evidentemente para ser un buen editor, lo primero de todo es ser un buen lector. Totalmente, tienes que ser un buen lector y yo añadiría otra cosa, y un buen observador. Yo creo que es muy importante para un editor mirar la realidad en la que vivimos. Correcto. Y ahí me gustaría comentar contigo lo que ha cambiado el sector, porque la gente piensa que el sector editorial es inmovilista y yo diría que no. Es decir, yo creo que ha cambiado muchísimo. Desde luego, desde que yo empecé ahora y desde que tú empezaste, que fue un poquito después, ha cambiado mucho. O sea, no ha cambiado lo que dices tú, esa pasión que tenemos los editores por descubrir un nuevo libro, por poner al alcance de los demás una historia que a ti te parece apasionante, que tienes la suerte de leer el primero. Pero cómo se hace todo ese engranaje, que es lo que la gente no conoce, yo creo que ha cambiado mucho, ¿no crees? Sí, desde un punto de vista técnico, tecnológico absolutamente, desde un punto de vista del lugar en el mundo en que ocupamos todos, el lugar en el mundo en el que ha visto las transformaciones que se han llevado a cabo en los últimos años. El tema de la eclosión de Internet, indudablemente, claro. Y a nivel mediático. Afortunadamente, el sector editorial no ha sufrido otras transformaciones tan brutales como el sector discográfico o incluso el sector audiovisual. Grandes crisis no ha habido. Evidentemente, la crisis de 2010 fue notable. Y el tema de la piratería. El tema de la piratería fue un momento crucial para el sector editorial que afortunadamente se ha controlado. Pero bueno, hubieron años muy complicados donde España estaba a la cabeza
los países que más libros pirateaban. Es que somos así. Dudoso honor que tenemos los españoles. Y fue un tema muy importante. También la eclosión del ebook, del libro digital, el tema de los precios de los libros digitales y demás. Afortunadamente se controló eso. Yo creo que también el hecho de que los consumidores se fueran familiarizando con pagar por aquello que querían consumir, es decir, si tú quieres ver una serie de televisión, pues te tienes que acostumbrar a pagar por la plataforma adecuada. Y en cuanto al libro, pues lo mismo. El libro a día de hoy se puede adquirir de muchas maneras. Otra de las transformaciones que hemos vivido en las últimas décadas. Puedes ir a la librería, por supuesto, pero evidentemente a día de hoy, a golpe de clic, puedes comprar un libro. Puedes comprar un libro. Antes se puede bajar un libro, que te decían de manera natural y espontánea, sí, me he bajado estos libros. Y yo siempre me enfadaba. Decía, ¿cómo que te has bajado estos libros? ¿Qué significa bajar? Hay que pagar. El precio ya lo podemos discutir, ¿no? Entonces, afortunadamente se ha consolidado eso y el sector, Carmen, a día de hoy, los datos que arroja son buenos. O sea, hay un aumento de venta del libro, está muy, muy sostenido el sector, con lo cual podemos decir que goza de muy buena salud. Sí, yo también lo creo. Tras unos años difíciles, sobre todo porque el negocio del sector editorial en España movía muchísimo dinero, era de los más importantes. Y claro, pasar de mover mucho dinero a una caída como se produjo en ventas importante, hay que resituarla. Pero yo creo que el libro tiene una magia especial que no tienen otras cosas, que no tiene lo que has dicho tú, incluso el cine. Tiene una magia porque lo curioso es que los datos te dicen que el libro en papel incluso sigue teniendo un atractivo mayor. Al principio la gente se deslumbró con lo digital y lo gratis, pero al final yo creo que las cosas se han ido encauzando y el libro en papel sigue teniendo ese atractivo que no tiene un libro digital. Yo dije un día en una reunión, el papel es demasiado sexy para desaparecer. Total, pues muy buena frase. El papel sigue siendo muy sexy, cómo huele, cómo se toca. Y lo tocas y la imagen, y luego incluso la maquetación, a veces el diseño. En los jóvenes, que yo soy muy defensora de que los jóvenes quieren leer en papel, lo he dicho siempre, porque están hartos de las pantallas, y el atractivo que les da y el crecimiento del sector infantil y juvenil del libro ha sido uno de los soportes, yo creo, de los últimos años, ¿no? Consolidadísimo. Claro. Los que somos padres, compramos libros en papel a nuestros hijos, la división infantil y juvenil es importantísima a nivel mundial. O sea, va creciendo, los jóvenes leen en papel y están acostumbrados a tener ese contacto físico. El ebook está consolidado, o sea, también hay una venta notable, a veces es un 10% de lo que puede ser un libro en papel, a veces un 15, un 20%, pero hace unos años, cuando empezó todo esto, había algunos gurús tecnológicos que primero decían que iba a ser el fin del libro. ¿Verdad? Sí. Acuérdate que siempre nos lo decían, nos amenazaban con eso, y en muchos casos yo recuerdo haber asistido a charlas de grandes expertos de la materia que vaticinaban que a lo mejor iba a haber un 50-50. No es un 50-50 a día de hoy. De todas maneras, respeto absoluto por lo que es la experiencia de lectura. Pues que cada uno lea en los soportes, y además puedes combinar soportes, puedes leer. Yo tengo mucha gente que lee en la cama el ebook porque no pesa tanto, porque es mucho más cómodo. O de viaje, tiene la linternita de viaje. Esos libros que ponemos en la maleta cuando vamos de vacaciones, que pensamos que vamos a leer y que finalmente no leemos. Puede estar todo concentrado en un ebook. Y luego también, Carmen, en los últimos años, ciertamente, también la eclosión de lo que es el audiolibro. Es verdad, quizás sea una de las noticias, ¿no? más interesantes de los últimos años. Es muy interesante y muy emocionante al mismo tiempo, es poder escuchar ese libro que tú como editor has editado o los autores que han escrito, ¿no? La experiencia también es distinta. En España va poco a poco, pero bueno, Penguin ha hecho una apuesta fortísima por el audiolibro. Tenemos unas cabinas magníficas en nuestra sede y bueno, está bastante consolidado. En España poco a poco, en América Latina
mucho más, y por supuesto que en Estados Unidos, en el mercado español, absolutamente. Hay un tema también, evidentemente, de familiaridad con el formato. Hay un tema también de distancia. Muchas veces escuchan los audiolibros en el coche. Por ejemplo, yo cuando he estado en México la distancia media de la persona que va a trabajar son 2 horas y media en un coche. Entonces, en un trayecto de ida, otro de vuelta, te escuchas una novela, ¿verdad? Claro. Pero es interesante lo del audiolibro. Por supuesto que cuando vas al gimnasio, pues te pones en la cinta corriendo y escuchas el audiolibro, o mientras caminar, ciertamente. Por tanto, que ahora conviven, y es un poco lo que los responsables editoriales estamos al frente de nuestros programas y nuestros presupuestos, en lo que podemos llamar el libro físico, que todavía sigue siendo lo más importante, el ebook y el audiolibro. Y luego hay otras proyecciones editoriales, que es, por ejemplo, el tema del libro del bolsillo. Cuando un libro tiene éxito en lo que es la versión oficial, luego tiene una difusión en bolsillo, que eso se sigue manteniendo. Mucho. Porque tuvo una época que era importantísimo, porque el libro de bolsillo era la manera, además, de acceder a un precio razonable a muchos lectores. Y también se vaticinaba su caída, puesto que, pues ya está Internet y tal, y sin embargo ahí lo tienes. En la playa, desde luego, para la playa es lo mejor. Yo siempre lo digo. La verdad que los momentos así importantes de los últimos años nos han dado unos resultados que a veces no preveíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando sufrimos la crisis, el que más sufrió fue el libro de bolsillo. Cuando aparentemente se hubiera dicho que a mayor crisis económica, pues los libros más baratos serían los que mejor se defenderían. No. Finalmente, ese libro de bolsillo, que es de autoconsumo normalmente, pues al final fue el que más sufrió. En cambio, el libro grande, que es más caro, que es más de regalo, se defendió mejor. La gran crisis de la pandemia, Carmen. La gran crisis de la pandemia, que estábamos todos asustadísimos por todo tipo de temas, pero a nivel editorial, que se cerraron las librerías, se cerró la impresión de libros, no sabíamos qué iba a ocurrir con el sector, con nuestros libros. Yo tuve que retirar la programación de muchísimos libros que estaban a punto de llegar a la imprenta, ¿no? Sí. ¿Qué nos dijo la pandemia? Que fue el momento de mayor venta de los últimos años. Las ventas que hubo en pandemia y en pospandemia fueron antinaturales y nada previsibles. Bueno, en la pandemia nos tuvimos que encerrar en casa, tuvimos que recurrir a lo que teníamos delante, y ahí estaban los libros y al hábito y a la posibilidad de comprar, insisto, a golpe de clic, los libros físicos y libros digitales. Así que muy emocionante todo, y vivir, que ha sido un poco lo que ha sido mi caso, vivir pues directamente todas estas transformaciones. La eclosión de Amazon, un actor importantísimo para el sector. Totalmente. Cómo ha cambiado Amazon, que a día de hoy es uno de los, vamos a decir, de los libreros más importantes que hay en el sector. Ha cambiado también radicalmente los hábitos de compra, ¿no? Pero pese a todo, las librerías siguen gozando de muy buena salud, pese a las amenazas. Evidentemente no es fácil gestionarla, pero podemos decir que el 50% de la venta de libros se concentra en lo que son librerías. Librerías literarias, librerías de barrio, librerías tradicionales. Cercanas. El otro 50% ya se divide en lo que son las grandes cuentas, que son muy importantes, y también Amazon, ¿no? Claro, que eso ha cambiado la manera, como dices tú, de consumir. Es una de las cosas que yo diría que desde hace unos años, desde que nosotros empezamos, yo recuerdo cuando un editor, porque es una de las cosas que me gustaría que habláramos, porque la gente te lo pregunta. Claro. ¿Por qué un editor se decide a publicar un libro y no otro? Porque ya sabes, el eterno queja de, pues ¿por qué publican a ese si el mío es mejor? Y tal, claro, el editor tiene una responsabilidad frente no solo a la calidad, que yo creo que la calidad siempre es incuestionable y también es valorable, pero también respecto a la venta, porque no somos ONGs los editores. Claro. Y entonces el hecho de cómo llegas al lector, porque al final el editor es una correa de transmisión entre alguien que crea algo y un lector que lo lee, ha cambiado mucho, y ha cambiado, yo creo que en 2 temas gordísimos. Uno es
el tema de la compra, que es lo que tú estabas apuntando y que me parece interesante que añadamos, y la manera también de la promoción, que también, y tú que has estado en prensa, yo que he estado en prensa, claro, David, no tiene nada No. que ver. Cómo es ahora, cómo era hace, te voy a decir, 15 años o 10 años incluso. No, por supuesto. También muy apasionante, ¿no? Tener Claro. la oportunidad de vivir esas transformaciones. En ese sentido me he sentido muy, muy afortunado de acompañar todos estos cambios culturales, podemos decir, que estamos viviendo en aquella época, la importancia que podía tener la crítica literaria. Claro. Yo recuerdo que yo los sábados por la mañana lo primero que hacía, como quien dice, antes de desayunar, era bajar al kiosco y comprar compulsivamente los suplementos culturales y leer compulsivamente esas críticas de esos libros que habíamos editado nosotros con una emoción y tensión tremenda. ¿Qué va a decir la crítica? Claro, y preocupación a veces, alegría otras. Alegría, tal. no, me ha sacado, no, ha salido la crítica con foto. Con foto y encima con buena nota, Con buena o nota, algún crítico, ¿no? que se metía con Por el favor. libro y el pobre autor se te deprimía. Hemos visto autores llorando mucho. lamentablemente por malas críticas, ¿no? Evidentemente el papel de la crítica literaria sigue teniendo su espacio, el papel de la prensa, vamos a decir, tradicional también lo sigue teniendo y es importante, y los medios tradicionales, yo sigo defendiendo totalmente la radio, por ejemplo. Total, es lo que más, es quizá. tremendo. Evidentemente la televisión a día de hoy todavía sigue siendo importante, quiero decir, salir en el telediario, por supuesto que es muy importante, pero la eclosión de nuevos medios, por supuesto, o sea, las redes sociales, Instagram, Facebook hace unos años, como carrera de... Sí, como ahora carrera de TikTok, transmisión. es que ahora todo cada vez se TikTok, ¿no? multiplica más el trabajo. Con lo cual, la manera de comunicar los libros es muy importante. Por ejemplo, ahora uno de los momentos importantes en lo que es la estrategia de lanzamiento de un libro es el anuncio del libro en redes meses antes de la publicación del libro. Claro. Ese anuncio del libro en redes, que es como la nota de prensa de antes, ¿de acuerdo? Condiciona pues el posicionamiento de ese libro que puede tener en algunas cadenas. Entonces, Total. porque ya la gente, consciente de que existe este libro, pues activan lo que es la preventa. Entonces, en función de la preventa, pues también está posicionado un libro y los libreros, en función de esos pedidos, tienen ya un termómetro para saber por dónde van a ir los tiros. Eso... Y las opiniones de los lectores, Claro. que antes las opiniones de los lectores llegaban a la editorial, no sé si tú te acuerdas, a modo de carta, que hemos recibido muchas, claro. querido fulanito, querido Sí, editor, sí, y ta, pero ahora eso está publicado, entonces, bueno, tú lo sabías y lo compartías si querías, pero es que eso ahora está, está compartido en las librerías, en las redes sociales, claro, digamos que se ha abierto mucho la posibilidad de opinar, ¿no? Tenemos muchas maneras de medir y de analizar la realidad de un libro. Eso ha cambiado muchísimo, el tema de los datos. La información que nos aportan los consumidores. Incluso podemos saber cuántos clics tiene un libro en nuestra página web, aunque no lo compren a través de esa página web. Pero bueno, es una información Datos. que vamos teniendo en efecto de datos de cada libro y, por supuesto, Carmen, de segmentos. Somos cada vez más analistas. A veces un análisis tan pormenorizado, pero por segmentos. Si los libros de autoayuda, si los libros de nutrición, si los thrillers, si la novela histórica, todo está medidísimo. Pero claro, al mismo tiempo todo está medidísimo con los datos reales. Pero lo que tiene que ser... A toro pasado, que diríamos es muy los fácil, taurinos. ¿verdad? Claro. Es muy fácil. Lo bonito de nuestro oficio, que evidentemente es interesante todo esto que estamos diciendo, analizar comportamientos, hábitos, tendencias, pero precisamente yo creo, Carmen, y tú en eso eres una maestra, es a lo que llamamos adelantarse a esa tendencia. Es decir, ahí puede haber un libro, de ahí el título de tu podcast, ¿no? Quiero un libro tuyo, ¿no? Claro, Ahí sí. puede haber un libro. Yo tengo el inmenso honor de ser el editor de Isabel Allende, Carmen. Pues por favor, quiero decir, editar a Isabel Allende es un placer, es un prestigio, es una responsabilidad para mí. Pero cada novela de Isabel, por mucho que ella diga que siempre se la juega, más o menos sabemos
por dónde van no, los tiros. Claro. En efecto, entonces a apostar. Eso también nos dicen, es que no apostáis por nuevos libros. Yo apuesto permanentemente. Y quiero que me hables de uno ahora que a mí me encanta y quiero que la gente lo sepa, porque yo sé que tú apuestas, yo también, porque claro. tenemos ese ADN de apostar por cosas raras a veces, que a veces salen bien y a veces salen mal. Tampoco vamos a decir que hemos acertado siempre, pero la magia de lo no previsible a mí me encanta. Yo creo que es una de las cosas que un editor tiene que valorar, y me gustaría que explicaras cómo decides un libro y cómo otro, que contaras el caso de tu último éxito no previsible, porque, a ver, yo con todos los respetos, la novela de Isabel Allende puede gustar más o te puede gustar menos, pero tiene un público, tiene unos lectores detrás y, digamos, no es sorpresa. La sorpresa es tu historia de Submarina. Claro. Cuéntala, claro. que me parece fantástica. Siempre es emocionante para un editor compartir cuando los libros van bien y cuando son historias creadas también desde el corazón y desde la confianza. Bueno, el grupo Super Submarina es un grupo mítico del indie español que en el momento más alto de su carrera sufrieron un brutal accidente de tráfico y hace 8 años que han estado ausentes de los escenarios. Entonces había ahí una gran historia y Mónica Dan, que es la editora de Aguilar, que trabaja en mi equipo, llevaba mucho tiempo persiguiendo la posibilidad de editar un libro contando su historia. Pero como todo en la vida, todo tiene que llegar en su justo momento. Y los editores muchas veces, por ejemplo, se habla mucho de los libros oficiales y libros no oficiales. Yo siempre soy partidario de escribir libros compartiendo el proyecto con los actores principales. Sí. Porque es muy importante desde el punto de vista también de honestidad, y al final, después de muchos años de conversaciones con la banda, llegó Fernando Navarro, que es el autor, fue el que impulsó este acercamiento, y Fernando nos dijo: tengo el ok de la banda, quieren que cuente su historia. Y a partir de ahí empezamos a montar el engranaje. Había muchas ganas de conocer esa historia, la han contado a calzón quitado, y Fernando lo ha escrito muy bien y lo hemos publicado, vamos por la 4ª edición, y es uno de los libros más vendidos de no ficción, y es un auténtico pelotazo. Y son historias bonitas de éxito, porque además el libro está muy bien escrito, porque la historia lo merece y porque también ellos lo merecen. Bueno, cuando también tienes la paciencia, tú también que eres periodista, quiero decir, a veces cuando lees un buen reportaje periodístico y te dicen los periodistas, es que llevamos un año trabajando caso. Yeah. Pues bueno, cuando hay tiempo, cuando te lo puedes permitir, y todos los elementos se conjugan para publicarlos en el momento adecuado, es cuando en general funcionan. Luego a veces también hay cosas azarosas, como tú y yo sabemos, sí, que también es lo bonito de nuestro trabajo, ¿no? Ese libro que publicas un poco de manera así normal y de repente, pues un personaje mediático lo promociona en sus redes porque le ha gustado mucho y adelante. Nosotros somos los editores en Aguilar de uno de los grandes long sellers de los últimos años, que es La magia del orden de Marie Kondo. Bueno. La magia del orden es un libro que se contrató en México, que luego lo trajimos aquí a España, pero bueno, como traemos otros libros sin ningún tipo de gran apoyo, y Mercedes Milán, su programa de televisión, dijo que le había cambiado la vida a ese libro. Bueno, y a partir de ahí, estas cosas inesperadas también es lo bonito de nuestro sector. Bueno, yo creo que eso es la magia por lo que nos tiene enganchados, porque realmente nunca sabes lo que va a pasar. Claro. Tú y yo hemos vivido juntos, trabajando juntos, porque David y yo hemos compartido pues oficina y tiempo y muchas horas, porque en aquella época la verdad es que le echábamos muchas horas, porque es que además los libros los presentábamos mañana, tarde y noche. O sea, era una cosa tremenda el desgaste que teníamos, y hemos vivido situaciones de libros que aparentemente parecía que iban a ser un éxito y luego no lo eran, y otros que eran como, bueno, a ver qué pasa, y de repente se convierten en autores, en autoras, en libros
que tiene, y eso, claro, yo creo que eso es lo que nos engancha, David. Sí. Siempre hay algo inesperado. Claro. Eso también es un poco lo bonito de los libros y también podríamos ya ampliarlo a cualquier tema vinculado con lo que llamamos el sector cultural, ¿no? Quiero decir, también pasa con la música, afortunadamente, con el cine, ¿no? Esa película que de repente todo el mundo habla. Lo que tenemos que hacer, los que somos editores, los protagonistas un poco de todo ello, es intentar activar todos los resortes para que eso ocurra. Con campañas, con imaginación, con creatividad y provocar esto. Es fácil decirlo cuando es un éxito, evidentemente muchas veces haces una planificación y al final la última palabra la tienen los lectores. Sí, es cierto. Autores que han tenido un gran éxito editorial muchas veces no son autores que luego puedan tener otros éxitos editoriales. La gestión de las expectativas, eso es muy importante también. Cuando hay un éxito inesperado es muy bonito y muy emocionante. Cuando tienes expectativas de tener éxito y no se cumplen, esa gestión a veces es la más difícil. Tenemos que estar acostumbrados a que si publicas 10 libros, a lo mejor hay 7, 8 que no venden lo que tú consideras. Te gustaría. Tienes que manejar una rentabilidad, que es un poco lo que tenemos que hacer los responsables editoriales y más en un gran grupo, que nos exigen mucho. Tiene que haber una coherencia con tu catálogo, tiene que haber una dosis de atrevimiento, tienes que ir a veces de luchar un poco contra los lugares comunes y el conservadurismo habitual. Es decir, si tienes que apostar por un nombre propio es lo más fácil, si tienes que apostar por un autor desconocido es lo más difícil. Tener esa capacidad de crear nuevos autores, tanto en ficción como en no ficción, es lo más estimulante. Lo hemos ido haciendo. En no ficción suelen ser más... Hay excepciones, pero hay autores de un solo libro o de pocos libros. En ficción, cuando tienen éxito, algo funciona. Pues claro. bueno, es simplemente mantener el listón. Es lo que te iba a decir, que tú que has hecho las dos cosas, pero ahora estás más metido en la no ficción. Yo creo que la no ficción es todavía más difícil por eso. Porque si tú en ficción tienes suerte y consigues llevar a tu editorial un autor, una autora, pues ya está, es decir, ya vas trabajando ahí. Pero es que la no ficción, cada libro es una aventura. Claro. Pero una aventura que no tiene efectivamente por qué tener repetición. Y luego un editor es una persona que tiene que saber un poco de todo. Lo ideal es saber mucho de todo, pero todos tenemos nuestras limitaciones. Entonces, en efecto, sobre todo cuando no estás muy especializado en un segmento, si haces solamente filosofía, pues estás especializado en filosofía. Los que somos editores de no ficción tenemos que abarcar muchos registros, ciertamente. A lo mejor al cabo de una mañana has estado a primera hora con un periodista político, luego has estado con una experta en nutrición, y luego has estado con un cantante de ópera y has acabado con un futbolista. Quiero decir, sí. Eso es lo divertido. Sí, es divertido, pero a ver si no hablo con el futbolista de ópera. Y al sí, revés, que te puede colapsar ahí un poco todo. El editor tiene que estar muy al tanto de lo que ocurre. Y tiene que salir del despacho. Eso tú siempre lo decías y yo creo que es un axioma evidente e importantísimo para cualquier editor. Tiene que salir del despacho, tiene que estar en contacto con la realidad, tiene que conocer gente, tiene que estar en contacto también con las redes sociales, con el mundo ahora que ocurre en Internet, y al mismo tiempo, dicho todo esto, tiene que hacer un buen trabajo editorial. A veces se confunde, lo digo un poco para los oyentes, lo que es el editor. En inglés hay una diferencia entre el publisher y el editor, ¿no? Entonces, el publisher es el responsable editorial, es el director editorial, que es un poco lo que soy yo. Y luego está el editor, que es el que edita. Sí. En nuestro caso tenemos editores y también tenemos editores técnicos. Si el publisher o el director editorial edita, bueno, somos un poco editores de vieja escuela. Quiero decir, yo soy un poco que me meto en todo. Todo lo que publicamos lo quiero leer. Lo leo y por lo menos tengo una opinión. Luego ya el trabajo, si el punto y coma, si el título claro. Y todo ese trabajo muy importante y a veces muy poco reconocido de lo que es el editor, es el trabajo que el editor lleva codo con codo con el propio autor. Y es un trabajo muy estimulante, es un trabajo de creatividad. Se habla también del llamado editing, que a veces se malinterpreta, porque a veces en el mundo del cine no hay ningún problema si el montador corta y si el productor le sugiere cosas al director, pero a veces se ha malinterpretado
el rol de un editor. Si tú me mandas tu novela, yo la leo y te digo, Carmen, me encanta la novela, pero las 50 primeras páginas es que hay un batiburrillo de personajes que no se entiende nada. Claro, te sugiero es nuestro trabajo, que lo cambies. Bueno, eso es fácil decirlo, pero a veces no es tan fácil hacerlo. No todos los autores aceptan esta historia. Igual. Yo tuve el inmenso honor en los últimos años de la vida de José Luis San Pedro de encargarme de la edición de sus libros. Yo llegaba, imagínate, con toda mi modestia, a su casa con el manuscrito en papel y me sentaba con José Luis San Pedro y siempre estaba ahí Ángel Lucía, que es uno de nuestros maestros editores, ¿no? El fundador de la editorial Debate. Y José Luis nos decía, pero cambiadme cosas. ¿Dónde están los errores? José Luis San Pedro, académico de la lengua, el gran escritor. ¿Quién era yo para decirle a José Luis, ¿no? Pero bueno, también decía mucho de su manera de ser y de trabajar en equipo. Yo creo que al final un libro es un trabajo compartido. El actor protagonista es el autor, por supuesto. Pero yo siempre hago símiles futbolísticos, Carmen, y muchas veces digo que el editor es como el entrenador. O sea, el que sale al campo, el que sale a jugar, el que se la juega es el autor. Pero bueno, también un buen entrenador puede dirigir un poco. Claves, ¿no? Y el título y la portada, que eso no hemos hablado, pero que son temazos auténticos para tratar, que nos dan mucho juego. Porque te pueden cambiar la foto y es de la percepción. Sí, porque direccionas, ¿no? Vivimos, pues yo llevo este jersey azul, pues bueno, pues es diferente que si yo hubiera llevado una camisa de palmeras, pues es distinto. Para bien, pero te direcciona, ¿no? Efectivamente. Entonces, si pones una portada o pones otra, que las portadas estén alineadas un poco con los momentos que estamos viviendo. También tenemos que saber a qué público vamos. No es lo mismo. También hay una nueva audiencia, lectores jóvenes. Más jóvenes, más clásicos. Bueno, todas estas discusiones que dan mucha conversación y luego, sobre todo, con criterios estéticos. Yo siempre digo que cuando decidimos una portada tenemos que contentar a gente tan distinta como el responsable de ventas de un gran centro comercial, hasta el comercial, hasta la mujer del escritor, hasta el responsable de marketing y hasta... Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo consensuamos eso? Pero bueno, es un trabajo de creatividad, que eso es lo más bonito de nuestro oficio. Portada, la elección del título. A mí es un tema que siempre me ha gustado mucho. Proponer títulos. Cuando sale un título que te ha ocurrido a ti, yo cuando leo el manuscrito, muchos autores no son buenos tituladores. ¿Verdad? Isabel Allende siempre lo dice. Entonces, bueno, cuando hay algún libro conocido que el título ha sido de tu cosecha, bueno, es un poco tu es como tu momento, tuyo, ¿no? Dices que viene aportado algo. Claro que sí. Bueno, David, pues el tiempo pasa, pero... Podríamos habernos quedado aquí No, como 2 yo horas. Creo que habrá que hacer más. Que la gente vaya a la feria del libro. Pero que vaya a la feria del libro y tú para terminar un poco y pensando en la feria, dadnos alguna recomendación de las cosas que a ti más muy personal, ¿eh? Ya sé que no se puede... Claro, ya sé que no se puede, o sea, que es muy difícil. ¿Quién te gusta más, el niño o la niña? Como un papá. No, pero bueno, alguna cosa más que te guste, que la consideres original. Por ejemplo, yo he querido apuntar este caso porque lo he seguido porque me encantan estas historias que no son evidentes, porque tampoco Super Submarina no son hombres G. O sea, no sé cómo explicarte. No, por supuesto. Entonces, claro, me encantan estas historias que no son tan evidentes y que de repente llegan mucho a determinadas personas. Entonces, algunos libros que tengas por ahí que digas, descubran esto, ¿no? Claro que sí. Descubran esto o va a salir esto otro, en fin. Claro que sí. Alguna recomendación de ese estilo. Sin que se ofendan los demás, por favor. Que yo me sé eso. A veces es difícil, sí. Cuando a un editor le preguntan, ¿cuál es tu libro favorito? No, teniendo en cuenta ese criterio, ¿no? Yo quiero que los lectores disfruten de la feria, que la paseen y que ojeen y toquen los libros. Yo voy a hacer una recomendación personal de un libro que he editado en Aguilar, que es el libro de mi querido Miguel Munarriz. Ay, claro, Miguel Munarriz es un letraherido, un libresco, es un ser excepcional, cuya pasión por la literatura es máxima. Y ha escrito un libro que es una delicia para todos los que nos gusta la literatura. Quiero que venga aquí. Invita a Miguel, porque da gusto escucharle. Es un anecdotario sin parar de nombres propios. Necesitarás hacer varios podcasts. El libro es Empeñados en ser felices. Un título fantástico. Es un libro que además transmite también un poco esa manera de vivir los libros que también tienes tú y que tengo yo.
rodeados como estamos, de un mundo cenizo, crítico y siempre quejoso, hay gente como Miguel Munarriz que disfruta como un enano con felicidad contagiosa cuando habla de libros. Qué gusto. Yo quiero hablar del libro Empeñados en ser felices de Miguel Munarriz y me estoy leyendo la primera novela de Nuria Pérez, que es una chica estupenda, que tiene un podcast maravilloso que se llama Gabinete de Curiosidades. Ah, sí, conozco el podcast. Es un podcast extraordinario. Nuria acaba de publicar su primera novela en Salamandra, se llama No tocarás, es una contadora de historias excepcional y es una novela que recomiendo muchísimo. Y hay muchísimos libros, cada lector tiene su libro esperándole ahí en la feria. Muy bien, David, pues millones de Carmen, gracias por haber placer. venido. Creo que nos quedan cosas, ya te ¿Seguro? volveré a llamar Pues llámame. otro día, Ya vengo. porque incluso no hemos contado nuestras batallitas y nuestros secretos, que son unos Que cuantos. nos hagan un podcast de 2 horas de las batallitas de Carmen Fernández de Blas y David. repetiremos, Muy bien, Carmen. David, mil gracias. A ti, gracias. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @somosjoyland o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.